Bienvenidos a este recorrido por el fascinante mundo de la psicología del desarrollo infantil a través de las investigaciones de Jean Piaget, uno de los pensadores más influyentes en la educación y el estudio de la infancia. Antes de iniciar, queremos presentarnos. Somos estudiantes de la carrera de Educación Inicial del primer ciclo A de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica. Nos interesa comprender el desarrollo infantil y reconocer la importancia de la educación durante los primeros años de vida. A través de este video, compartiremos las principales teorías, investigaciones y experimentos realizados por Jean Piaget, destacando sus valiosos aportes al conocimiento de la primera infancia. Este trabajo ha sido elaborado por mi persona, Denise Arlet Argomedo Reina, Melanie Rachel Barreto Espinosa, Pamela Alexandra Cabrera Guamán, Santos Joana Gervasio Cruz, Alejandra Vanessa Mendoza Olivares, Yadira Anjali Paima Obenzo y Ana Lucía Rodríguez Cutimbo. Esperamos que este recorrido por las ideas de Piaget nos permita comprender mejor cómo los niños construyen su conocimiento, desarrollan su pensamiento y descubren el mundo que los rodea desde sus primeros años de vida. Ahora les invitamos a acompañarnos en todo este video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo aprende un niño a comprender el mundo que lo rodea? ¿Por qué sus respuestas son diferentes a las de un adulto? ¿Cómo se desarrolla el pensamiento desde los primeros años de vida? Estas fueron algunas de las preguntas que motivaron a Piaget a dedicar gran parte de su vida al estudio de la inteligencia infantil. A lo largo de este video, conoceremos las principales teorías propuestas por Piaget, como la teoría del desarrollo cognitivo, la teoría de la equilibración y la teoría de la génesis del conocimiento. Además, exploraremos algunos de los experimentos más importantes que realizó con niños para comprender cómo construyen sus ideas sobre el espacio, el tiempo, la cantidad, la lógica y la realidad. Descubriremos que los niños no son adultos en miniatura, sino personas que desarrollan su pensamiento de manera progresiva, construyendo conocimientos a través de la exploración, el juego, la experiencia y la interacción con su entorno. Cada pregunta que hacen, cada error que cometen y cada descubrimiento que realizan forma parte de un proceso extraordinario de aprendizaje. Te invitamos a acompañarnos en este recorrido por la primera infancia, una etapa fundamental en la que se construyen las bases del pensamiento, la inteligencia y el aprendizaje. Conocer las ideas de Piaget nos permitirá comprender mejor a los niños y valorar la importancia de respetar sus procesos de desarrollo. Comencemos este viaje para descubrir cómo los niños aprenden, piensan y construyen su propio conocimiento del mundo. Biografía de Piaget. ¿Quién fue Jean Piaget? Antes de conocer las reflexiones y aportes que Jean Piaget nos presenta en su obra, es importante acercarnos a la vida de este destacado investigador y comprender la importancia de uno de sus libros más reconocidos, Jean Piaget, Suiza, 1896 a 1980. Es considerado uno de los pilares más influyentes de la psicología del desarrollo y la pedagogía contemporánea, cuya obra revolucionó la forma de entender la infancia a nivel global, dejando una huella profunda en la educación de países como el Perú. Con una brillantez temprana que lo llevó a publicar su primer artículo científico a los 11 años y a doctorarse en ciencias naturales. Piaget desvió su interés hacia la mente humana mientras estandarizaba pruebas de inteligencia en París. Fue allí y más tarde, a través de las observaciones directas del desarrollo intelectual de sus propios 3 hijos, donde comenzó a dar forma a su gran interrogante: ¿cómo crece el conocimiento? A diferencia de las posturas tradicionales de su época, Piaget demostró que la lógica y los modos de pensamiento de los niños son completamente diferentes a los de los adultos. A través de célebres experimentos como las tareas de conservación de número, masa y líquido, evidenció que el conocimiento no es algo que el niño reciba pasivamente, sino una construcción progresiva.
de estructuras lógicas que se vuelven cada vez más complejas con la edad. Durante la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años, por ejemplo, los niños se guían por la percepción inmediata y carecen de reversibilidad, fallando en reconocer que las propiedades de un objeto se mantienen estables a pesar de los cambios de su forma o apariencia física, una habilidad que recién empiezan a consolidar hacia el final de este periodo. Aunque Piaget nunca pisó territorio peruano, el impacto de su enfoque constructivista transformó por completo las aulas del país, especialmente en el nivel de educación inicial. A partir de las reformas educativas de la década de 1970, el Ministerio de Educación, Minedu, reestructuró su artículo bajo el principio piagetiano de que el niño aprende haciendo, promoviendo el juego libre, el respeto por los ritmos de maduración cronológica y el uso de materiales concretos para trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números. Así, el legado del científico de Neuchâtel se mantiene vivo en cada docente que diseña su práctica respetando la naturaleza del pensamiento infantil y guiando a los niños a descubrir el mundo a su propio ritmo. Primer análisis. Hoy quiero reflexionar sobre una idea fundamental que Jean Piaget desarrolla al hablar de la primera infancia. Entre los 2 y los 7 años, el niño no piensa como un adulto en miniatura, sino que construye poco a poco su manera de comprender el mundo. Con la aparición del lenguaje, el niño adquiere una herramienta poderosa. Ya no solo actúa, sino que puede recordar, imaginar, preguntar y comunicarse. Sin embargo, este proceso no ocurre de forma inmediata ni perfecta. Al principio, el niño interpreta la realidad desde su propia perspectiva y le resulta difícil comprender completamente el punto de vista de los demás. Por eso, Piaget habla de un pensamiento egocéntrico, no en el sentido de egoísmo, sino porque el niño todavía está aprendiendo a diferenciar su visión personal de la realidad compartida. Algo que llama mucho la atención es la curiosidad infantil. Los constantes ¿por qué? Muestran que el niño busca dar sentido a todo lo que observa. Muchas veces atribuye intenciones, vida o propósito a los objetos y fenómenos de la naturaleza, porque intenta explicar el mundo utilizando las herramientas mentales que posee en ese momento. Piaget también destaca la importancia del juego simbólico. Cuando un niño juega a ser médico, maestro o padre de familia, no está simplemente entreteniéndose. Está construyendo la realidad, expresando emociones, resolviendo conflictos y desarrollando su pensamiento. El juego se convierte en un espacio donde aprende a comprenderse a sí mismo y el mundo que lo rodea. Otro aspecto importante es que el desarrollo intelectual y el desarrollo afectivo avanzan juntos. Pensar y sentir no son procesos separados. Cada aprendizaje está acompañado por emociones, intereses, alegrías, frustraciones y relaciones con otras personas. La inteligencia necesita de la afectividad para encontrar motivación y los sentimientos necesitan de la inteligencia para comprenderse y expresarse. Una frase para definir este análisis sería: los niños deben ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar, de Margaret Mead. Margaret Mead fue una antropóloga y poeta estadounidense. En su teoría sobre el aprendizaje, enfatizó siempre la gran posibilidad de aprendizaje que se podía obtener a través del estudio de otras sociedades. En la reflexión 2. En esta parte de la obra, Piaget nos invita a reflexionar sobre una pregunta muy importante. ¿El lenguaje crea el pensamiento o el pensamiento existe antes del lenguaje? Su respuesta es profunda y sorprendente. Según Piaget, el lenguaje transforma y enriquece el pensamiento, pero no lo crea desde cero. Antes de hablar,
El niño ya piensa a través de sus acciones, exploraciones y experiencias con el mundo. A medida que el niño crece, desarrolla la capacidad de representar mentalmente aquello que no está presente gracias al lenguaje. Puede recordar el pasado, imaginar situaciones futuras y comunicar sus ideas. Sin embargo, estas capacidades tienen sus raíces en experiencias previas, construidas mediante la acción y el contacto de la realidad. Piaget también explica que el pensamiento lógico no aparece de un día a otro, se construye gradualmente. Primero el niño aprende a organizar objetos, clasificarlos y establecer relaciones entre ellos mediante la manipulación de la experiencia concreta. Más adelante, estas acciones se transforman en operaciones mentales cada vez más complejas. Esta idea nos deja una enseñanza valiosa. Aprender no significa únicamente memorizar palabras o repetir conceptos. El verdadero aprendizaje ocurre cuando la persona comprende, experimenta y construye activamente conocimiento. Las palabras son importantes, pero adquieren sentido cuando están conectadas con la experiencia y la reflexión. Además, Piaget destaca que el desarrollo intelectual es un proceso de equilibrio continuo. Cada nuevo aprendizaje obliga a reorganizar lo que ya sabemos para adaptarnos mejor a la realidad. Por eso equivocarse, cuestionar y corregir nuestras ideas no son señales de fracaso, sino pasos necesarios para crecer intelectualmente. Y una frase que define toda esta reflexión sería: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, de Benjamin Franklin. Que Benjamin Franklin fue un político, polímata, científico e inventor estadounidense, que también es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Gracias. Como análisis número 3, en esta parte del libro, Piaget nos enseña que el lenguaje es una herramienta muy importante para el desarrollo del niño, pero no es el origen de todo pensamiento. Antes de aprender a hablar, los niños ya construyen conocimiento a través de sus acciones, explorando, observando y relacionándose con el mundo que los rodea. Durante la primera infancia, el pensamiento se desarrolla progresivamente. El niño aprende primero mediante experiencias concretas, es decir, manipula objetos, los agrupa, los separa y descubre relaciones entre ellos. Más adelante, gracias al lenguaje, puede expresar esas experiencias, compartirlas con otras personas y organizar mejor sus ideas. Piaget destaca que el lenguaje es una condición necesaria para el desarrollo intelectual, porque permite la comunicación y la cooperación con los demás. Sin embargo, también afirma que no es suficiente por sí solo. Para aprender verdaderamente, el niño necesita actuar, experimentar y construir activamente sus conocimientos. Las palabras tienen valor cuando están acompañadas por la comprensión y la experiencia. Esta idea nos invita a valorar la importancia de permitir que los niños exploren, jueguen y descubran por sí mismos. Cada experiencia cotidiana contribuye a la formación de estructuras mentales que servirán de base para aprendizajes más complejos en el futuro. El desarrollo intelectual no ocurre de manera instantánea, sino que es el resultado de un proceso continuo de construcción. La educación no consiste en llenar un recipiente, sino en encender una llama. William Butler Yeats, quien fue un poeta y dramaturgo irlandés, siempre interesado en el misticismo y el poetismo. Fue una de las figuras más representativas del renacimiento literario irlandés y uno de los fundadores del Irish Literary Theatre y el Ivy Theatre. Reflexión 4. Al leer esta información, podemos comprender que el desarrollo del niño no ocurre de manera instantánea, sino a través de un proceso continuo de búsqueda de equilibrio. Piaget explica que la mente infantil va construyendo poco a poco formas cada vez más organizadas de comprender la realidad. Los errores, las dudas, las dificultades no son señales de fracaso, sino etapas necesarias para aprender y crecer. Si llevamos esta idea a la primera infancia, entendemos que los niños pequeños están descubriendo constantemente cómo funciona el mundo. Cuando juegan, preguntan, exploran o incluso se equivocan.
Están intentando organizar sus experiencias y encontrar respuestas. Cada nueva experiencia les permite modificar sus ideas anteriores y acercarse a una comprensión más completa de la realidad. Piaget también destaca la importancia de la interacción con otras personas. Durante los primeros años, los niños todavía tienen dificultades para ponerse en el lugar de los demás y suelen centrarse en su propio punto de vista. Poco a poco, gracias al lenguaje, al juego y a la convivencia con otros niños y adultos, aprenden a escuchar, a compartir y a comprender perspectivas diferentes. Este proceso es fundamental para el desarrollo de su pensamiento y de su vida social. Una enseñanza muy valiosa es que el aprendizaje no consiste únicamente en recibir información. El niño construye activamente su conocimiento a través de la acción y de la experiencia. Por eso es tan importante ofrecerle oportunidades para explorar, preguntar, imaginar y participar en actividades que despierten su curiosidad. Una frase, ante todo esta reflexión, es que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron, de Jean Piaget. También Jean Piaget fue un biólogo suizo, pionero de la psicología evolutiva y padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por sus teorías cognitiva-constructiva del desarrollo de la inteligencia. Análisis número 5. En este análisis, Piaget nos va a explicar que el pensamiento lógico no aparece de forma automática en los niños, sino que durante la primera infancia los pequeños van a observar, van a explorar y van a actuar sobre el mundo, pero todavía están construyendo las estructuras mentales que les permitirá poder comprender las relaciones, comparaciones y conceptos de manera más organizada. Una de las ideas más importantes es que el conocimiento se construye gradualmente. El niño no nace con la lógica completamente desarrollada. Lo va formando a través de la experiencia, la interacción con los objetos y la resolución de pequeños problemas que se dan en la vida cotidiana. Cada juego, cada pregunta, cada descubrimiento contribuye a ese proceso de crecimiento intelectual. Piaget también destaca que aprender significa actuar antes de comprender una idea de manera abstracta. El niño también necesita manipular, poder experimentar y explorar. Por eso, la primera infancia es una etapa tan valiosa. Es el momento en el que se establecen las bases sobre las que se construirá el pensamiento posterior. Esta reflexión nos invita a conocer que el desarrollo infantil requiere tiempo, paciencia, oportunidades para descubrir el mundo. Cada experiencia tiene un valor especial, porque ayuda al niño a organizar sus ideas, comprender la realidad de manera cada vez más profunda y clara. A continuación tenemos la siguiente frase que dice: la educación es el arte de ayudar a descubrir, no imponer respuestas, que es el autor es Jeremy Bruner, el cual fue un influyente psicólogo, pedagogo y profesor estadounidense, que fue reconocido como uno de los padres de la psicología cognitiva y pionero del constructivismo educativo. Como análisis número 6, en esta sesión del libro, Jean Piaget profundiza en su teoría del desarrollo cognitivo y explica cómo el conocimiento se construye progresivamente a lo largo de la vida. Una de sus principales ideas es la teoría de la génesis del conocimiento,
que sostiene que las estructuras mentales no aparecen de una manera repentina, sino que se forman poco a poco a través de la interacción entre el niño y su entorno. Durante la primera infancia, esta teoría se hace evidente en cada nuevo aprendizaje. El niño no nace aprendiendo el mundo, construye su conocimiento mediante la exploración, la observación y la acción. Cada experiencia contribuye a desarrollar nuevas formas de pensar y entender la realidad. Piaget también explica la teoría de la equilibración, considerada por él como el mecanismo central del desarrollo intelectual. Según esta teoría, el niño no busca constantemente un equilibrio entre lo que ya sabe y las nuevas experiencias que descubre. Cuando encuentra algo que no comprende, se produce un desequilibrio. Entonces intenta adaptarse, reorganizando sus conocimientos hasta alcanzar una nueva comprensión. Además, estas páginas muestran que el desarrollo infantil es un proceso de construcción continua. Las habilidades que el niño adquiere en sus primeros años sirven de base para aprendizajes más complejos en el futuro. Por ello, la primera infancia es una etapa fundamental, ya que en ella se forman las estructuras cognitivas que permitirán el desarrollo posterior de la inteligencia. Las teorías de Piaget nos enseñan que aprender no significa memorizar información, sino construir activamente el conocimiento. Cada juego, cada pregunta y cada descubrimiento representan oportunidades para que el niño avance en su desarrollo intelectual y fortalezca sus capacidades para comprender el mundo. Esta reflexión nos invita a valorar la infancia como una etapa de crecimiento y transformación constante. Comprender las teorías de Piaget nos ayuda a reconocer que detrás de cada acción infantil existe un proceso de aprendizaje profundo que merece ser acompañado con paciencia, respeto y oportunidades para explorar. Como frase para finalizar, el número 6, la educación tiene por misión preparar al hombre para la vida mediante el desarrollo de todas sus facultades. Como autor en esta frase está José Antonio Encinas. José Antonio Encinas Franco fue un educador y político peruano que defendió la educación en el Perú con sus ideas y contribuciones a la reforma educativa. A continuación, vamos a hablar sobre el análisis 7. En estas páginas, Piaget presenta algunos de los experimentos que realizó para comprender cómo piensan los niños y cómo construyen su conocimiento. Sus investigaciones demostraron que los niños no son adultos sin miniatura, sino que poseen una forma de pensar propia que evoluciona con el tiempo. A través de estas actividades y preguntas sencillas, Piaget observó que durante la primera infancia los niños interpretan el mundo de acuerdo a las capacidades cognitivas que han desarrollado hasta ese momento. Muchas veces sus respuestas pueden parecer incorrectas desde la perspectiva de un adulto, pero en realidad reflejan una manera particular de razonar y comprender su realidad. Los experimentos de Piaget nos enseñan que el error forma parte del aprendizaje. Cuando un niño responde a algo que no coincide con la lógica adulta, no significa que no esté pensando, significa que está construyendo activamente su conocimiento. Cada experiencia, cada pregunta y cada intento de explicar lo que observa contribuyen al desarrollo de su inteligencia. Además, estas investigaciones resaltan la importancia del respeto al ritmo de aprendizaje de cada niño. El desarrollo intelectual no ocurre de forma inmediata ni igual para todos. Cada descubrimiento es el resultado de un proceso de exploración, observación y reflexión que se inicia desde los primeros años de vida. Esta reflexión nos invita a mirar la infancia con mayor comprensión y paciencia. Los experimentos de Piaget nos recuerdan que detrás de cada respuesta infantil existe un esfuerzo por entender el mundo y comprender que es un camino de construcción progresiva
que merece ser acompañado con respeto y educar es formar personas capaces de pensar, crear y transformar su realidad para contribuir al bien de la sociedad. Esta frase está escrita por el autor Walter Peñalosa. Este autor es un doctor en filosofía, educador peruano reconocido por su contribución a la formación profesional del docente peruano. Hizo sus estudios en el antiguo Colegio Anglo-Peruano, hoy Colegio San Andrés,